en un Word aparte para que nosotros podamos ir copiando la manera correcta de citar en el formato APA. Bien, nosotros sabemos, creo que también ustedes tienen sus buscadores, ¿verdad? Que son buscadores académicos. Entonces, en este tipo de buscadores es más sencillo ir extrayendo el formato de cita y planificar el mismo, porque nosotros sabemos que un trabajo final de grado no puede ser un copy-paste de investigaciones anteriores o de trabajos anteriores. Nosotros tenemos que ponerle nuestro, nuestra apreciación y nuestra forma de escribir esa literatura. ¿Cómo? ¿Cuándo? Por ejemplo, buscar nuestros nexos, buscar la forma en que vamos a redactar, en que vamos a ir uniendo citas con citas que nosotros aprobamos, que nosotros conocemos de las citas que estamos poniendo, para darle un formato personal, porque si no, la tesis o el trabajo final de grado puede caer ¿en qué puede caer nuestro formato si nosotros copiamos y pegamos directamente? ¿Plagio, profe? Plagio. En un plagio. Ustedes saben de que si nuestra tesis es acusada de plagio, eso imposibilita que la persona pueda realizar una defensa en la misma universidad, ¿verdad? De cualquier tipo de documento o investigación. Anteriormente, cuando éramos pocas universidades, era prácticamente te inhabilitaba como ciudadano universitario. Es lo mismo que copiar en el examen. Yo no sé si ustedes saben que copiar en el examen, ya sea en la parcial o en la final, a ustedes les puede invalidar todo lo que ya hicieron hasta ahora de curso académico. Se anula toda esa vida estudiantil que tenés por también que es un plagio. Entonces nosotros tenemos que ir leyendo y releyendo y buscarle, darle a esas citas, a esa información, el aporte que nosotros vamos dándole como conectores, elipsis, y también, ¿verdad? Podemos hacer, como yo les dije a ustedes, la parte narrativa es muy importante desde el principio en el psicólogo, porque nosotros nos comunicamos netamente a través de nuestros informes. Y el informe, si bien nosotros hacemos un informe individual, verbal, siempre tenemos que avalarnos por un informe escrito. Entonces es muy importante que nosotros tengamos un buen manejo de lo que es la narrativa. Dice, el marco teórico en la investigación consiste en presentar investigaciones recientes con sus teorías y conclusiones, así como la postura del investigador respecto a la información revisada. Esta parte es muy importante porque yo dentro de mi trabajo final de grado tengo que justificar por qué incluí esa información, qué parte hace relevante a la información que yo incluyo en mi tesis con el planteamiento del problema. Por eso también es muy útil de que ya se centren en, un, en una corriente, o al menos si no se centran en corrientes específicas, en las corrientes globalizadoras. Dentro de nuestro marco teórico de investigación se incluye la revisión total de literatura, que son artículos, libros impresos, digitales, trabajos finales de grados, tesis, otros documentos que describen al estado actual del problema. Yo les comenté, ¿verdad?, de que los trabajos finales de grado, si bien hoy en día creo que los del año pasado y este año se están publicando a través
exposiciones en la facultad. Todos los trabajos están en la biblioteca. Usted tiene que llevar nomás un pendrive y le piden al señor de la biblioteca, antes era don Julio, al señor de la biblioteca que le grabe todos los trabajos que se presentaron en psicología clínica. Sí, es que lo que ustedes van a investigar es netamente psicología clínica. También existe, ¿verdad?, la posibilidad de ver lo que es un trabajo comparado. Si hay, por ejemplo, trabajos que van a abordar situaciones en estudiantes, también pueden ver lo que se trabaja en psicología educacional. Los análisis de estudios realizados por diferentes investigadores para conocer las diferentes posturas y conclusiones presentadas en un trabajo de investigación. ¿Qué quiere decir? De que nosotros vamos a analizar. Yo quiero que ustedes me digan cuáles consideran que son los pasos de un análisis. ¿Cómo se realiza un análisis? ¿Cómo yo sé que yo hago un análisis? ¿Cómo se realiza un análisis? ¿Cómo ustedes van a analizar un artículo científico, por ejemplo? Primero hay que delimitar qué es lo que vamos a analizar, o sea, identificar los aspectos a analizar, ¿verdad? Vas a delimitar los aspectos que vas a analizar. Sí. Sí, y después, ¿qué vas a hacer? Y después supongo que hay que definir. Eso no tiene que ver con el cuadro de operacionalización, profe. Es como describir y después comparar. Claro, cuando yo digo voy a analizar, dice análisis de estudios realizados por diferentes investigadores. Si nosotros tenemos temas, un tema elegido, nosotros presentamos nuestro tema en relación a lo que a nosotros nos llama la atención de ese tema. Entonces buscamos, ¿verdad?, los informes que hay. De acuerdo, encontramos unos cuantos y después buscamos otros informes de acuerdo a la corriente que nosotros queremos presentar. Cuando encontramos eso, tenemos que ver otra vez si son pertinentes o no. ¿En qué sentido nosotros tenemos que averiguar si son pertinentes o no? En el sentido de que están respondiendo a las preguntas y a los objetivos que nos planteamos. Porque muchas veces estamos colocando dentro de nuestro marco teórico informaciones que son válidas, confiables y consistentes dentro del tema de estudio, pero no tienen absolutamente nada que ver con el problema que nosotros estamos planteando y con los objetivos que estamos persiguiendo. No sé si comprenden más o menos esa explicación. Profe, ¿no sería también algo importante para analizar justamente si en una investigación, si la investigación en sí está, vamos a decir, estructurada bien? ¿A qué me refiero? Que por lo menos responde a sus objetivos
que habían planteado, que no se fue por ningún lado. No me refiero a si respondió que la hipótesis fue nula o no, sino que se siguió con la línea que supuestamente se está investigando. Sí, Jennifer, vos me podés hacer un ejemplo de eso. Y por ejemplo, se quería investigar estrés, Ujú. ¿verdad? Y uno de los objetivos era analizar el estrés o identificar factores de estrés, vamos a decirle, en tal población. Y al final del día no se respondió a ese objetivo, o sea, no, al final de la investigación no fueron capaces ni siquiera de citar los factores de estrés que habían puesto en su objetivo, que era algo de lo que querían buscar. Claro, y es por eso que el análisis es tan importante. Claro, sí, ustedes hablaron, tomamos el ejemplo que nos da Jennifer, ¿verdad? Vamos a hablar del estrés. ¿Qué componente del estrés vamos a hablar? Eh, el afrontamiento en situación de trabajo en jóvenes universitarios. ¿Cómo se estresan? Pero al final yo, al realizar mi artículo, hablé de lo que es el estrés en el adulto medio, en el de la tercera edad, hice una circunvalación sobre todo lo que es el estrés, síntomas, signos, pero no me centré en cómo se afronta en esa población de estudio. Entonces nosotros tenemos que ir analizando nuestros artículos de acuerdo a los problemas, a la pregunta y a los objetivos que nos vamos planteando para no llenar un marco teórico y que se va ya por las ramas y no tiene sentido para nuestro investigación. Entonces, eso hace de que se rechace, por ejemplo, la aceptación del protocolo, porque ustedes saben que el título es lo más rápido que se acepta, pero el protocolo en sí de repente te dan muchas indicaciones, muchos borradores, tenés que volver a hacer y esto te va retrasando. Y lo que nosotros esperamos dentro de la materia es que ustedes cuando defiendan en su examen final ya puedan presentar también ese protocolo para poder iniciar lo que es el trabajo final de grado propiamente dicho. Dentro de la construcción del marco teórico está la lectura de materiales, el extraído de la idea principal global del texto, es leer con mayor detenimiento cada párrafo para mejorar la construcción y verificar si el argumento principal del material se relaciona directamente con el tema. Yo siempre tengo en mente, ustedes saben que yo mi primera carrera universitaria es la de Derecho, ¿verdad? Y yo tenía un profesor que decía, lo primero que tienen que hacer es darle de leer su escrito a cualquier persona que pasa. Si cualquiera entendió, quiere decir que vamos bien. Porque si bien nosotros necesitamos comunicar con ciertos tecnicismos, nuestro trabajo final tiene que ser entendible para cualquier persona que tome ese artículo y pueda leer. No es simplemente que es un material solamente para eruditos y que solamente los doctores en psiquiatría y en psicología al final tampoco ni ellos no entienden lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos que tener una construcción de texto, una construcción de un nuevo contenido. Que la persona puede fijarse, mira, esta parte tiene una visión distinta que yo nunca escuché. O en este capítulo aquí aporta una versión extendida de lo que se habló, ya de lo que ya tenemos conocimiento en artículos que ya fueron publicados. Entonces, esa es la parte interesante que nosotros aprendamos a hacer la construcción de nuestro contenido y verificar si el argumento principal del material se relaciona directamente con el tema, que es lo que dijimos recién cuando hacíamos el análisis, que se pueda. Importante es que siempre estemos nosotros girando nuestra información
tanto en nuestra variable dependiente como en nuestra variable independiente. O sea que nunca olvidarnos que estamos hablando en adolescentes, nuestro marco tiene que estar relacionado a esa etapa evolutiva. Porque si yo estoy hablando de adolescentes y después busco una investigación que es en niños o en adultos emergentes, no me sirve. ¿Por qué? Porque la capacidad cognitiva y el desarrollo, la etapa evolutiva en la que está en la población que va a ser mi muestra, no le va a corresponder a eso que yo estoy describiendo. Antecedentes o estado del arte. Se recomienda en este caso, esto ya hicimos, a ver, creo que sí. 15. El estado del arte y el marco teórico. El estado del arte dice que recoge el conocimiento e investigaciones en torno al objeto de estudio en un periodo de tiempo. Y también dice en torno a un espacio geográfico determinado. Entonces, aquí en el estado del arte, ¿qué nosotros hacemos? Vemos el periodo de tiempo, buscamos investigaciones que sean hasta 4 o 5 años de anterioridad a la investigación que nosotros iniciamos, porque es más o menos el periodo en el que todos desarrollamos el mismo nivel emocional. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar del afrontamiento de las personas en el año 1997 que hablar del afrontamiento en el 2019. Y aunque parezca mentira, entre el 2019 y el 2020, la convulsión de la pandemia hace de que los niveles de afrontamiento, los niveles cognitivos, incluso esto que nosotros estamos haciendo, era una cosa impensable. Antes era irte a la universidad de 5:15 a 22 a dar todas tus clases presenciales, tenías que tener tanto por ciento de asistencia. Y sin embargo, hoy en día, ¿cómo cambió todo? En torno a lo que fue la pandemia. Entonces, por eso necesitamos, ¿verdad?, de que las investigaciones sean de corto plazo. Y dice el estudio geográfico determinado. Yo creo que ustedes en psicometría, al menos en psicometría en el cuarto, habrán dado, ¿verdad?, los conceptos de lo que es un baremo. ¿Ustedes saben qué tipo de baremo de corrección usamos en los paraguayos? Y por lo general usan muchos españoles o también de la región, pero no hay muchos baremos paraguayos adaptados a los paraguayos. O sea, eso es lo que yo tengo entendido. En general, compramos baremos que son argentinos y si tenemos la posibilidad, se busca bastante lo que son los baremos correntinos. ¿Por qué? Porque es la población geográfica que más se asemeja en condiciones socioculturales al paraguayo. Porque incluso un baremo en español, vamos a partir de la adaptación lingüística. Los términos, al ser, no son utilizados de la misma manera y la sociedad española tiene otra idiosincrasia, tiene otro clima, otro estado, otro nivel cultural, económico y social. Entonces siempre tenemos que buscar nuestras informaciones que sean lo más parecido a lo que nosotros tenemos o de repente lo más diferente, pero para marcar esa diferencia, si mi planteamiento dice diferencial para que yo pueda tener una diferencia sólida. No es lo mismo estar en Paraguay, en la ciudad de Asunción, y yo les puedo asegurar, porque también viví en el interior por trabajo, que tampoco es lo mismo vivir en Pedro Juan Caballero, ni en Ciudad del Este, ni en Encarnación. Cada estado tiene su forma. Entonces tenemos que buscar lo que sea lo más homogéneo a nuestra región.
El marco teórico, entonces, dice que presenta análisis de diferentes posturas epistemológicas y o disciplinas respecto a la categoría de análisis de lo que realizaron. ¿En qué año dieron epistemología? Tercero, ¿verdad? En ¿Qué es segundo. la epistemología? Hola, profe, ¿qué tal? Epistemología preguntaste, ¿verdad? Si no me Sí, señora. equivoco, es el estudio de cómo adquirimos el conocimiento, cómo se genera también. Claro, El origen del conocimiento científico también podría ser. claro, es el saber de los saberes, ¿verdad? Es saber cómo se sabe, esa es la epistemología. Entonces, cuando nosotros decimos que las posturas epistemológicas, ¿qué implica? Que entonces se influye cómo nosotros vamos formando esos conceptos. Así como yo les dije, dentro de una misma corriente, aunque seamos todos cognitivos conductuales, dentro de la misma corriente, cada investigador tiene un área en el que se desarrolla. La postura tiene su forma. ¿Por qué? Porque habla del entender y del saber de la persona, del individuo. Y eso es súper importante que nosotros sepamos. Por eso es cuando ustedes ven libros que tienen o artículos científicos que tienen Vareiro, Jiménez, González, Alderete, Ruiz y otros, y son 25. El tema es globalizador. Entonces, la experiencia en la lectura de ese tipo de artículos en realidad te da una globalización, una generalización. Si yo estoy buscando artículos específicos que me hablen de una postura en específica, voy a buscar artículos, libros, autores o citas que hagan referencia a la opinión de una o dos personas, porque entonces eso se sintetiza. La base teórica permite entender al problema en sus diferentes aspectos. Establece los modelos explicativos que pueden ser utilizados para analizar e intervenir los problemas investigados. Fíjense, si yo veo mi modelo explicativo, que es congruente desde el planteamiento del problema hasta la selección de mi marco teórico, mi trabajo final de grado va a tener una unidad y va a tener una cohesión en la cual uno va a poder leer fácilmente, uno va a poder defender fácilmente. Resulta que hay trabajos que en la facultad en la defensa son 5, pero a los 3 meses le preguntas al que defendió y no tiene ni a la absoluta idea, ni no tiene ningún tipo de postura, porque hizo un rellenado de trabajo nada más. Bueno, entonces los antecedentes de la investigación. ¿Sabías que es falso que los estudios cualitativos solo se deben considerar antecedentes cualitativos? Lo determinante no es el enfoque, sino el aporte a la disciplina o área del conocimiento, así como la investigación que realizamos. No se debe imponer una exigencia rígida acerca de la cantidad de antecedentes nacionales e internacionales, debido a que los estudios sobre temas locales lógicamente no consideran antecedentes internacionales, y en temas muy novedosos es probable que los antecedentes nacionales sean escasos. No todo antecedente debe ser citado, por cuanto su utilidad dependerá de la calidad, la originalidad y la fiabilidad de las fuentes. Es recomendable dar prioridad a las citas de artículos publicados por revistas arbitradas e indexadas. ¿Qué es lo que nos dice acá? De que por más que ustedes eligieron como método una investigación cuantitativa, no significa de que porque el artículo exprese una investigación cualitativa ustedes no puedan citar, porque lo que en realidad a nosotros nos sirve
son las conclusiones de los trabajos, no la forma en que ellos realizan el trabajo. Entonces, para que ustedes puedan manejarse, porque muchas veces vemos textos que son pertinentes, pero vemos que no son congruentes con nuestro enfoque metodológico, entonces se van descartando. También, ¿verdad? Que es importante, y ahí habla, ¿verdad? De que los temas locales, y no podemos decirle, bueno, busquen 6 artículos o busquen 10 artículos. Yo creo que Maca les dio a ustedes una tarea de buscar 20 artículos, ¿verdad? ¿O todavía no hicieron ese trabajo? ¿Hicieron ese trabajo? Sí, profe, pero eran 10 referencias bibliográficas que en realidad eran las fichas y teníamos que poner el DOI, de qué trataba el artículo, el título, la fecha, los autores y la región, si no me equivoco. Claro, ¿verdad? Entonces, imaginen, yo creo que habrá sido un poco arduo porque era un trabajo de entrenamiento, ¿verdad? Buscar esos, cuando te ponen un límite, cuando te dicen buscar 10 artículos relacionados con tu tema de investigación que tenga concordancia en enfoque eh, enfoque sistémico en la región oriental del continente, no sé, o sea que encuadra mucho, o sea que los límites hacen de que la posibilidad de investigación sean más pequeñas. Y también, ¿verdad? Que no todos los antecedentes tienen que ser citados. Nosotros, por ejemplo, podemos encontrar antecedentes muy buenos. De hecho, cuando yo les digo, vamos a buscar cada uno nuestro enfoque, también siempre le digo, está bien si vos encontrás un enfoque, una investigación de enfoque distinto, pero que para vos sea valioso para tu trabajo, entonces vos podés incluir, así como puede ser una investigación, así como yo les dije, puede ser una investigación dentro del enfoque que vos estás haciendo, por ejemplo, una investigación dentro del enfoque sistémico y finalmente nos suma a tu problema, nos suma a tus objetivos, entonces no tienen por qué ser incluidos en nuestro marco teórico. Sin embargo, yo dentro de lo sistémico veo un abordaje en TCC, entonces yo le aclaro a mi marco teórico. Le digo, además, dentro de la teoría cognitiva conductual, podemos ver de que esto se realiza de esta forma. O sea que eso es lo que ustedes tienen que ir aprendiendo en esta etapa. Dice, sustentar teóricamente el estudio basado en el planteamiento de un problema, explicar por qué, cómo y cuándo ocurre un fenómeno, referencia para sistematizar e interpretar los resultados que se obtengan en la investigación y explicar o predecir las condiciones de una situación. Que es, esta parte es lo que redondea todo lo que nosotros vinimos trabajando en las 2 o 3 clases anteriores sobre el marco teórico, en el cual yo creo que Maca en la próxima clase les va a poner ya algún tipo de evaluación en la app. Yo creo que ustedes tienen plataforma, ¿verdad? En la plataforma, entonces es súper importante que vayan leyendo, releyendo y tratando de entender para qué es ese, ese marco teórico, hacia dónde va a ir, cómo nosotros vamos a desarrollar y cómo es la manera más congruente de presentar. Yo tengo entendido que la clase es hasta las 19:40, ¿verdad? Sí, profe. Ya, entonces nosotros vamos a llegar acá. Ustedes llenan su
su planillita. Sí, profe, mediante el link que tenemos completamos todas las clases. Sí, entonces completen. Jennifer, tenés la mano levantada. Yo no sé si tenés la mano levantada o se te quedó levantada la última vez. Levanté para responder ahora, creo, Sí, no me te acuerdo. escucho. No, y eso, y te quería consultar si la profe por si acaso ya volvió de su congreso o todavía sigue por ahí. No, la profe ya volvió. La profe ya volvió. Ella, yo creo que en la mañana temprano, pero estaba un poco cansada y está por el cambio de clima, está con problemas. Ella es asmática y no le está saliendo la voz. Por eso es que volvimos a hacer la clase. Pero ya está la profe. Dale, gracias. Dale, dale. Profe, Señora, ¿habría alguna posibilidad de que la profe Maca pueda corregir las cosas que ya estuvimos alzando? Así también nosotros tenemos una guía de si es correcto o no lo que estamos haciendo. yo voy a hablar con ella. Creo que mañana tenemos reunión en la sociedad. Voy a hablar con ella mañana y le voy a plantear esto, ¿verdad? De que ustedes necesitan saber, ¿verdad? Si cómo están los trabajos. Yo hoy, esta tarde, esta noche, ya voy a matricularme un poco en el aula de ustedes para poder ir mirando si es que ya levantaron algunos trabajos para, para ver si podemos ayudarnos para que esto se termine. Ustedes tendrían que tener más o menos septiembre listo el trabajo, porque en octubre todas las materias van a tener presentación de trabajo práctico y exámenes y ahí ya se nos complica un poquito. Y yo tengo entendido que la defensa de ustedes en el primer examen y en el segundo es oral. Así es que vamos a decirle a la profe Maca con la acción de los eso a ustedes. Sí, profe, justamente. Muchas gracias. Dale, muchas gracias. Gracias, chicos. Nos vemos el lunes que viene, seguramente en la clase presencial. Buenas noches, profe, gracias por todo.